Muchísimas gracias por haber llegado aquí hasta Newsport, la sala de prensa del Parlamento Europeo. Nos acompañan en esta mesa Paula Sampedro, quien es responsable de Relaciones Institucionales para temas humanitarios en África de Intermón Oxfam Barcelona; Fabián Raimondo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Erasmus de Rotterdam, miembro consejero de la Corte Penal Internacional; y las periodistas de la Fundación Wellcome Lola Mora Producciones, Blanca Diego y Leire Otaegui. Violencia en contra de las mujeres en situaciones de conflicto, fundamentalmente en el caso que nos atañe hoy, África, 3 países, Ruanda, Angola, el Congo. Y la campaña que se ha realizado pide 3 cosas mayores. Pide seguridad, justicia y compensación para las víctimas. ¿No es pedir un imposible? Profesor. Buenas tardes. Por cierto, no es un imposible, pero son tareas muy difíciles. Sobre todo porque en los países donde suceden estos crímenes no están dadas las condiciones para poder garantizar un remedio legal efectivo y positivo a todas las víctimas de violencia sexual. ¿Qué quiere decir usted cuando no están dadas las condiciones? Bueno, muchas veces las autoridades que se encuentran en el gobierno son los responsables o cómplices de estas propias violaciones, entonces no tienen ninguna voluntad de investigar y enjuiciar a los responsables. Y cuando tienen esa voluntad, muchas veces sucede que no cuentan con los recursos necesarios para poder investigar y enjuiciar esta enorme cantidad de crímenes y de personas responsables que se encuentran detrás. Paula Sampedro. Pues yo la verdad es que puedo contestar un poco más por la parte de seguridad. Nosotros como ONG humanitaria que estamos trabajando en países en conflicto, sí que nos encontramos con muchos casos de este tipo, pero primero es difícil dar respuesta a ellos por varias razones. Una, porque en muchas ocasiones este tipo de nosotros como organizaciones no tenemos las capacidades, ni los recursos, ni las personas adecuadas, ni asistencia médica, ni unos perfiles más psicológicos que puedan atender a este tipo de víctimas. Y además nos encontramos con una barrera de la que ya hemos estado hablando antes, que es un estigma, con lo cual ya es el primer obstáculo por el que nos dificulta acceder a las víctimas, y después por nuestra parte tampoco tenemos los recursos que se adecúen a las necesidades de estas mujeres. Pero cuando usted dice nosotros como institución no tenemos las condiciones como para atender a las víctimas, pero si una organización, y perdone que yo vaya al meollo del asunto, si una organización como la suya de trascendencia internacional atiende a víctimas, yo supongo que lo que debería hacer es cambiar la orientación de la ayuda al desarrollo para poseer, sí, los especialistas que puedan atender a las víctimas. Es una cuestión, absolutamente de acuerdo, pero también es una cuestión de recursos limitados con necesidades múltiples. Nosotros como Oxfam, y sí que es verdad que somos reconocidos así en el mundo humanitario, nosotros damos asistencia de agua y sanidad. Sí que es verdad que atendemos, tenemos un perfil hacia el género específico, sí que respondemos de manera específica y te atendemos a las necesidades de las mujeres, pero en lo que concierne al agua y saneamiento. Más allá de eso, en general en el mundo humanitario, tanto las ONGs que trabajamos en estas cuestiones de respuesta humanitaria en general como las agencias de Naciones Unidas, falta mucha más acción concreta para defender y para proteger a estas mujeres. Hay, por ejemplo, policy advisors o protection advisors, gente específica pero no todas las agencias lo tienen, no siempre viene en el momento adecuado y no siempre se adecúan pues estamos hablando de culturas muy distintas, no siempre se adecúan a esta cultura, no siempre se adecúan a los idiomas, de que hay una serie de obstáculos que no siempre son tan fáciles de responder. Leire y Blanca, ustedes como periodistas y que han estado en el terreno, ¿no tienen la impresión, producto incluso de las palabras de la señora Sampedro, que faltan especialistas, que falta reorientación de las organizaciones no gubernamentales que se dedican a estas tareas, que a veces las organizaciones no gubernamentales internacionales, por muy loable que sea su actividad,
están más preocupadas del tema asistencialista que de tratar los temas estructurales que realmente forman la prioridad de estos países. A mí me ha dado un poco la sensación, está claro que los retos después de un conflicto son enormes, son múltiples, como Paula acaba de decir, pero da la sensación, y tampoco lo digo como mal pensada, que la mujer no es prioridad, que como víctimas, con todo el mapa de víctimas que deja un conflicto, las mujeres víctimas de la violencia sexual no son una prioridad. Hablamos de desplazados, hablamos, como decía Paula, de agua, de carreteras, de infraestructuras, y se relega siempre a las mujeres violadas en el transcurso de estos conflictos como quizá un crimen de segunda categoría, ¿no? Es la sensación un poco que hemos recogido. ¿Pero no son la prioridad para los estados o no son la prioridad en general para las organizaciones que se dedican al tema? Para todos. Es un poco la sensación que, hablando con víctimas, hablando con gente que está trabajando de base sobre el terreno, es ese, ¿no? Ahora todo el dinero va para infraestructuras, ahora todo el dinero... Caso de Ruanda, 250.000 mujeres violadas a las que, con esa cifra, el trabajo que se ha hecho con ellas es poquísimo. Estamos hablando de 250.000 mujeres destrozadas. Entonces, a mí la sensación es que no son prioritarias. No son prioritarias. A mí me gustaría añadir una cosa tratando de responder a la pregunta que José Cepeda hacía ahora. Yo estoy ya cansada de escuchar el mismo discurso, creo que desde hace 10 años aproximadamente, sigo escuchando el mismo discurso en grandes organizaciones no gubernamentales. Hay un estigma, tenemos dificultades para acceder a las víctimas, tenemos recursos limitados, son viejos obstáculos. Creo que el mundo del desarrollo, creo que el mundo de las organizaciones se ha profesionalizado de tal manera que estos no pueden ser ya excusas. Para mí son excusas. ¿Y por qué lo digo? Porque el estigma, y en nuestra campaña lo decimos, ni hay tabú ni hay silencio. Y Susana Megabe lo decía, las mujeres hablan, las mujeres se abren, se puede ir, se puede hablar, se puede denunciar. Lo que pasa es que hay que darles un apoyo. Entonces no estoy de acuerdo con que hay dificultad para acceder a las víctimas, punto número 1. Y punto número 2, el que haya recursos limitados me parece que no es una excusa que hoy por hoy se pueda dar por parte de un Intermón Oxfam, cuando sabemos que los propios gobiernos y los propios ministerios de Asuntos Exteriores son los que reparten los recursos, son los que dirigen las directrices de la cooperación internacional en buena parte. Y en fin, o sea, no se puede hablar de recursos limitados. ¿Por qué las organizaciones no gubernamentales se especializan, no intentan acaparar tanto del plato, se especializan mucho más? Y en fin, el que se dedica a agua y no tiene por qué dedicarse a más cosas. Y el que está en Congo y no tiene por qué estar en medio mundo. Entonces, para mí hay un discurso que ya me resulta un poco caduco. Yo no quiero que quede la impresión que en realidad el tema no se soluciona porque hay buena o limitada acción de las organizaciones no gubernamentales, porque en realidad la participación de ellas es de una parte y muy pequeña del problema. Entonces me gustaría que nos dedicáramos en los próximos minutos a entender los que tienen una gran responsabilidad, que es el Estado. Y le quiero dar un ejemplo concreto a usted, profesor Raimondo, de un diplomático congolés que decía lo siguiente respecto del tema de las mujeres. Mire, tenemos registrados 40.000 casos, pero en este país viven 60 millones. ¿A usted le parece importante 40.000 casos dentro de 60 millones? Con otras palabras, todo es prioridad en el Congo. Es prioridad las violaciones y los padecimientos que sufren las mujeres, y es prioridad el poder comer para vivir mañana. Hay un problema de supervivencia. ¿Cómo manejamos estas prioridades? Más allá de la explicación que daba Leire, las mujeres somos ciudadanos de segunda y de tercera categoría, por lo tanto siempre estaremos en segundo y en tercer lugar. Bueno, por cierto, no comparto con la opinión de este diplomático.
no es cuestión de comparar el número de víctimas de crímenes sexuales con el número de habitantes del país, porque en realidad no hay relación entre una cosa y la otra. 40.000 víctimas de crímenes sexuales es un número enorme. Y yo lo que puedo decir como jurista especializado en el derecho internacional es que, por suerte, en los últimos 10 años aproximadamente, el derecho se ha abierto o ha comenzado a reconocer la importancia de los crímenes sexuales en tanto crímenes internacionales. Y lo que quisiera resaltar es que al presente el Tribunal Penal Internacional, con todas sus limitaciones, es el primer tribunal internacional que garantiza, primero, el derecho a participar en los procedimientos ante el tribunal a las víctimas de los crímenes en cuestión, y por otra parte el derecho a obtener una reparación. Cuando los estados no tienen la voluntad o tienen la voluntad y no son capaces de investigar y de enjuiciar estos crímenes por medio de los tribunales domésticos, entonces ahora existe la posibilidad de que la Corte Penal Internacional pueda llegar a entender si se dan las condiciones, ¿no?, de que los estados sean partes del estatuto del tribunal, en fin, y otras condiciones, otras condiciones temporales y territoriales, digamos. Pero a su juicio me está diciendo que es dable imaginar que en un futuro hipotético a mediano plazo es posible llevar a la Corte Penal Internacional a aquellos violadores, a aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad en contra de las mujeres en estas repúblicas si se dan las condiciones antes señaladas. Sí, sí, por supuesto que quiero reiterar, con todas las limitaciones del caso, porque las víctimas tienen el derecho a informar la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional acerca de los crímenes de los cuales han sido víctimas, y la Fiscalía investigará y seleccionará, como hace la Fiscalía de cualquier otro país, cuáles casos son aquellos, cuáles situaciones son las que pueden transformarse en un caso y cuáles no. Lamentablemente, ante el Tribunal Penal Internacional no será posible investigar la entera totalidad de los crímenes investigados en el territorio de un Estado aparte, ni tampoco llevar a juicio a todos los criminales. Seguramente habrá un proceso de selección en el cual se individualizará a los responsables más importantes y los crímenes más importantes. Blanca, Diego. Solamente para apuntar ese paso histórico que está dando la Corte Penal Internacional, es cierto que ha sido una pena que en la República Democrática de Congo no se haya abierto todavía un caso de persecución de responsables de violencia sexual en el este del país, como muchas peticiones han llegado hasta el tribunal. Pero sí hay que resaltar que ya hay un caso abierto. Yo creo que eso es lo que también es un paso importante, ¿no? En la República Centroafricana, por primera vez en la historia de la justicia, se abre un caso centrado exclusivamente en violencia sexual, como arma de guerra, en violencia sexual como crimen de guerra. Luego creo que habrá que estar muy atentos en los próximos años a ver si de verdad marca un hito el caso de la República Centroafricana. Estaba pensando que si bien las comparaciones son desaconsejables si hablamos de realidades tan distintas como es la de América Latina y lo que es África, cuán difícil ha sido, ¿verdad?, en América Latina poder llevar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante las dictaduras militares, las trágicas de los años 70, comienzo de los 80. Pero allí, en el caso latinoamericano, era posible identificar con nombre y apellido, con domicilio bien preciso, quiénes eran los responsables de esas violaciones y quiénes daban las órdenes, por el mando que existía y todo. ¿No tienen ustedes la impresión, el haber estado en el África, que esto va a ser una tarea realmente
imposible. Es decir, ¿cómo ubica una mujer a un violador que es anónimo? O violadores que son anónimos. ¿De qué manera los podemos identificar sin género de dudas? Que es lo que exige la justicia. Nadie es culpable hasta que no se le pruebe lo contrario, ¿verdad? En cualquier sistema democrático, por lo menos. ¿Cómo se hace eso? Aquí todas quieren hablar, pero vamos por partes. Paula. Yo creo, por ejemplo, en contextos como Darfur, en el que también trabajamos, es realmente complicado porque además hacen uso de la nocturnidad y de la no visibilidad para hacer este tipo de ataques, con lo cual las víctimas no pueden ni identificar quién les está atacando. Después hay otro factor, y es que normalmente quienes suelen violar con mayor porcentaje son los grupos armados. Es decir, no pertenecen a los militares, no son paramilitares, entonces son grupos armados a los cuales también es más complicado después pedir responsabilidades ante estas situaciones. Nosotros, dentro del trabajo, y también un poco respondiendo por alusión a lo que se ha dicho sobre el trabajo de ONGs, yo no quiero particularizar en Oxfam, porque yo creo que es una cuestión de la comunidad internacional, y también estamos hablando, me voy un poco de la respuesta, pero creo que es importante. Damos respuestas, quiero decir, en casos concretos, por ejemplo, de desastres naturales, en 24 horas. Para esto hay que estar muy bien organizado y muy especializado. Esto no quita para que ciertas ONGs también se especialicen en la mujer, y no quita que es verdad que la mujer está en la respuesta internacional relegada a un segundo plano. Sin quitar esto, que es una absoluta realidad, yo creo que también que hay que ser muy prácticos en este tipo de situaciones. Estamos hablando tipo respuestas como el tsunami, que son millones de personas, frente a cuestiones mucho más específicas, mucho más concretas, pero sí que es necesaria la coordinación y la especialización de las distintas actores con los que estamos trabajando, ¿no? Y yo creo que esto sí que es importante, y es verdad, y los recursos son escasos, y esto no me cabe la menor duda, y sobre todo en este caso sí para una organización como Intermón, que la mayor parte de sus recursos son propios. Más allá de esto, nosotros en los distintos contextos que los hemos trabajado, y un poco yendo a la respuesta, incluso cuando preguntas a las mujeres, y yo creo que sí que nos encontramos con dificultades para que la mujer hable, pero es que hay que ser muy práctico. Normalmente quien traduce son hombres. Ante los hombres ellas no van a decir quién es, porque ya el hombre directamente te va a traducir otra cosa y no va a traducir. Tienen miedo del hombre, de lo que le pueda decir. Tienen miedo después de este hombre lo que va a decir el resto de la comunidad. Es decir, sí que es verdad, y estos obstáculos sí que son reales en nuestra respuesta del día a día, en los que estamos dando agua y saneamiento, ¿no? Pero que la comunicación y el contacto con la población es directa. Pero identificar a la población que ha sido atacada es muy complicado. Yo estoy de acuerdo con que en este crimen internacional ese es uno de los grandes problemas, porque los violadores, como dices, utilizan la nocturnidad, son mujeres violadas por muchos hombres, sin luz. Es un problema, está claro que es un problema, pero hay casos en los que están muy bien identificados quiénes han sido los que han cometido esos crímenes. Me voy, por ejemplo, al caso de Ruanda, sin más, fueron entre vecinos. Se sabía muy bien quién era, no había ningún tipo de duda. Las mujeres ruandesas que han sido violadas y que saben perfectamente quién les violó, están echándole mucho coraje para hablar, porque no es fácil en un país como Ruanda. Acuden a los tribunales Gachacha que se han creado allá sin ningún tipo de acompañamiento, sin ningún tipo de seguridad. Vuelven luego a sus comunidades y son señaladas, porque ya todo el mundo sabe, porque son tribunales populares, todo el mundo que asiste, ¿no? Entonces, yo creo que, por supuesto que este crimen tiene ese problema, que es el de la identificación, pero este crimen tiene también el problema del acceso a la justicia, este crimen tiene el problema de la seguridad y el acompañamiento a la víctima. Entonces, quizá haya que poner más esfuerzo todavía, porque es más complicado, ¿no? Como decimos, es difícil la identificación. Entonces quizá habría que poner más esfuerzos, ¿no? Pero estamos hablando realmente de estados frágiles, y aunque el nombre moleste incluso a la comunidad internacional, en muchos casos, en algunos de estos específicamente, de estados realmente fracasados.
Fracasados en el sentido de que le es imposible al Estado, por las razones que sean, darle protección a su propia ciudadanía. No están en condiciones de garantizarle la seguridad, ni están en condiciones de garantizarle la justicia. La impunidad no es una violación a la regla, es una norma. Existe una impunidad absoluta frente a este caso y frente a otros crímenes. No se trata solo de que, mire, en realidad no vamos a condenar en esta ocasión a los crímenes cometidos en contra de las mujeres. No, no vamos a condenar ni esto ni los otros crímenes cometidos. Quiero darle otro ejemplo de viva voz dado por diplomáticos de la zona. En el Congo hay solo una cárcel, que es la de Kinshasa, que tiene presupuesto carcelario, que tiene dinero para mantener a los presos. Es la única cárcel del país que tiene esas condiciones. Todas las demás cárceles del Congo no tienen presupuesto. Dependen de la caridad, del apoyo internacional y del dinero que puedan juntar la familia de los presos. Se ha llegado a situaciones tan dramáticas que hay una cárcel en la cual el director echa a todos los presos por la mañana y les pide que vuelvan por la noche. Y estoy hablando en serio. Suena tragicómico, pero esa es la realidad. Tienen que irse porque no hay cómo atenderlos, vuelvan por la noche, por favor. Con lo cual se produce naturalmente, año tras año, una evasión. ¿Qué es lo que quiero decir? Y créanme, ya después haré confesión de parte. Este no es un problema que se arregla con buena voluntad. La voluntad no basta para arreglar un problema de la magnitud que estamos hablando. Ahora sí. Yo vuelvo de nuevo al caso de Ruanda. Ya no hablo de un tribunal popular ruandés, hablo del tribunal creado en Arusha para juzgar los crímenes cometidos durante el genocidio. El mismo caso. Mujeres que van a testificar, que le echan valor, y repito de nuevo porque hay que echarle valor, se suben a un avión para viajar hasta Arusha y viajan en el mismo avión con su violador. Justicia internacional, ¿eh? No estoy hablando de justicia en un país que recién sale de una crisis de la envergadura que fue el genocidio de Ruanda. Lo dejo ahí. Yo sobre los estados frágiles, pues sí, claro que son estados en los que la institucionalidad es más bien escasa, sobre todo en un país, por ejemplo, como Congo, que es tan grande, donde no hay un gobierno central, o hay un gobierno central, pero obviamente no controla todo el territorio, de ahí todo lo que está pasando en las fronteras con Burundi, Ruanda, Congo, etc. Pero bueno, aquí volvemos a lo mismo. Para mí, por un lado, la Corte Penal Internacional tiene la obligación de perseguir a determinados responsables que se sabe con nombre y apellido, y aquí se ha mencionado a uno de ellos, a Loren Nkunda, que las propias Naciones Unidas están protegiendo, puesto que hay una orden de detención internacional contra él y la comunidad internacional está parada. Luego, y menciono esto porque la Corte Penal Internacional tiene que sentar precedentes. La Corte Penal Internacional tiene que ser un buen ejemplo para que la justicia nacional, en este caso de Congo o de otros países, funcione. Luego aquí ya tenemos una manera también de cómo ayudar a que esos estados que se ha dado en llamar frágiles vayan siendo estados mucho más institucionalizados. La Corte Penal en lo que respecta a justicia, por ejemplo, pero bueno, yo creo que hoy por hoy los planes de apoyo, y ayer me parece que ha concluido la reunión entre Unión Europea y Estados africanos, pues ahí es donde se tienen que debatir cómo estos estados frágiles son apoyados a nivel institucional. Pero es que las relaciones internacionales funcionan de otra manera a la de nuestros deseos. Esa misma cumbre que usted nombra contó con la asistencia del señor Robert Mugabe, que no se caracteriza precisamente por ser unos candidatos al Premio Nobel de la Paz ¿no es cierto?, de los derechos humanos. Profesor, ¿de verdad que la Corte Penal Internacional tiene la obligación o puede, que es una cosa muy distinta? La Corte Penal Internacional tiene, o el fiscal de la Corte Penal Internacional tiene la obligación de investigar crímenes internacionales cometidos en los territorios de los Estados partes al Estatuto de Roma, pero también tiene, el fiscal goza de
un poder, él no se encuentra obligado a enjuiciar determinadas personas si no hay prueba suficiente como para poder inculpar a una persona. Hasta aquí no hay nada distinto de cómo funciona una fiscalía en cualquier otro país. Yo lo que quiero dejar en claro en relación con este particular tema es que no solamente la Corte Penal Internacional, pero ningún otro tribunal internacional puede realizar cosas importantes sin el apoyo político de los estados. La Corte Penal Internacional no es un estado, no tiene fuerzas armadas propias, no tiene policía propia, y los trabajos que normalmente un tribunal nacional le encarga, por ejemplo, a la policía para poder arrestar furtivos y cosas similares, no las puede hacer la Corte Penal Internacional directamente, porque debe pasar a través de los estados. Entonces, es cierto que toda buena intención demostrada por alguno de los órganos de la Corte Penal Internacional quedará simplemente en intención si no reciben la ayuda suficiente de los estados, y no de todos los estados, sino sobre todo de aquellos estados que están en condiciones especiales para poder brindar esa ayuda, como por ejemplo el estado del territorio donde los fugitivos se encuentran, por ejemplo. A propósito de la voluntad de los estados, ustedes han permanecido durante bastante tiempo en la región, de tal manera que perciben si existe o no existe voluntad. Respecto del Congo, vuelvo a las opiniones. En general, en el gobierno congolés existe la siguiente convicción: este tema de la violación de las mujeres es cuestión de los extranjeros, es cosa de extranjeros. A ellos les preocupa esto, a nosotros no, no es nuestra prioridad. Pero hay que darles alguna atención porque los extranjeros están muy interesados en el tema. Yo no estoy de acuerdo. ¿No existe esa convicción en el gobierno congolés o no estoy de acuerdo que la tenga? No estoy segura de que exista esa convicción en el gobierno congoleño. No lo conozco tanto como para haber percibido o no, pero lo que sí puedo decir es que hay mujeres que están bien posicionadas, obviamente no en ministerios, ahora tampoco sabría mencionar si hay alguna siquiera, pero sí en cabeceras departamentales, cuyo lobby dentro del Parlamento y del Gobierno es amplio. Es lo único que yo puedo aportar, ¿no? Leire. A mí me gustaría aportar un pequeño extracto de la serie que Mora Producciones Volcom junto a Radio Nederland ha producido y van a emitir dentro de poquito. Es un extracto que recogimos en un viaje a 2005. Son declaraciones que nos hizo el responsable en el este de la República Democrática del Congo del programa de desmovilización, desarme y reinserción para los menores soldados. El señor Leo Mirindi nos dijo, y abro comillas ahora: las niñas son utilizadas como esclavas sexuales, como mujeres de comandantes y combatientes. El otro problema se presenta cuando el comandante que la tiene como su pareja quiere mantenerla junto a él. Es muy difícil convencerle de que es todavía una niña. Nosotros apostamos por la paz, nos contaba el señor Mirindi, y la paz es cara. El precio es a veces cerrar los ojos a ciertas violaciones de derechos humanos para acceder a la paz. Profesor, en realidad, desgraciadamente, en la mayor parte de los países que han atravesado por crisis, y usted lo sabe también como yo, como latinoamericano, el precio de la democratización se ha pagado muchas veces por la impunidad. Muchas veces, muchísimas veces, mucho más de lo deseado por la ciudadanía. Quizás los gobernantes no tienen mayores problemas en acceder a negociar leyes de amnistía y otras leyes similares porque sus
intereses pueden ser distintos, simplemente mirar hacia la gobernabilidad de un país. Lo que es muy curioso es que el debate acerca de la legitimidad o ilegalidad de las leyes de amnistía fue un debate neurálgico en los trabajos preparatorios a la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y el hecho curioso es que el Estatuto de la Corte Penal Internacional no dice nada acerca de la validez o invalidez de leyes de amnistía que pudieran llegar a afectar a responsables de estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. No es casual que esto haya sucedido, este silencio en el Estatuto, porque justamente más allá de las declaraciones que muchos representantes políticos hacen, declaraciones que no son obligatorias, cuando llega el momento de obligarse, en ese momento uno puede ver realmente cuáles son sus verdaderas intenciones, y hubo una gran oposición a incluir una provisión, una regla en este sentido en el Estatuto de la Corte, y realmente esta es una de las cuestiones que en algún momento el tribunal va a tener que tratar. Yo quisiera hablar... No hablo más. No, Ustedes quieren hablar en realidad. Yo quisiera añadir una Sí, cosa. por favor. Yo creo que también estamos olvidando una cuestión, y es que son países en los que la mujer de por sí, ya esté el país en conflicto o esté en paz, la mujer tiene un rol secundario. Lo único que hace el conflicto es exacerbar ese papel secundario y esas violaciones, porque al ser un papel secundario pues es más fácil, es más vulnerable para ser atacado, ¿no? Más si estamos contando con que ella es un ambiente de violación, de inseguridad, de violencia, además no se cuenta con armas, es decir, la suma cumple con que todas las condiciones sean para que la mujer sea atacada sistemáticamente. Entonces, puedo ver reflejados a muchos gobernantes de muchos otros países, como usted hacía mención del Congo, porque ellos consideran, en cuántas ocasiones en países en los que trabajamos, sobre todo islámicos, y no con esto quiero dar ningún ataque a ningún tipo de religión, pero sí que es verdad que consideran que la mujer ha sido adúltera, ¿no? Cuando de repente tiene un hijo porque ha sido violada fuera de su matrimonio, entonces le acusan de ser adúltera. Esto no solo ocurre en momentos de conflicto, sino que también ocurre en momentos de paz. Yo quisiera aquí sí agregar algo que me parece oportuno respecto de las mujeres y las víctimas, ¿verdad? Las mujeres víctimas. Y es que hemos dicho de que primero son violadas y ultrajadas, ¿verdad?, por estos hombres. Luego hay un Estado que no les puede brindar ni protección, ni darle justicia, ni entregarle reparación. Pero no nos hemos referido ni a la familia ni a la comunidad, que muchas veces también actúan de similar manera que los protagonistas anteriores. ¿Cuántos maridos no se divorcian de aquellas mujeres que han sido violadas? ¿Cuántas comunidades en el África no expulsan a las mujeres de sus comunidades que han sido violadas porque están doblemente manchadas? Es decir, son seres inferiores y son seres inferiores manchados por la violación. Es decir, esta es una situación realmente muy particular y extrema. Sí, Leila. Yo creo que las mujeres víctimas de la violencia sexual son dos veces víctimas. Son víctimas cuando se les viola y son víctimas después de una estigmatización. Se les responsabiliza de haber sido víctimas, ya es rizar el rizo total. Pero lo que yo sí que quiero decir, y es me voy un poquito para atrás, el tema de la impunidad. Algo que hemos visto, por ejemplo, en el este de la República Democrática de Congo es que la impunidad marca el futuro del país. Por ejemplo, hombres que de repente, civiles, que empiezan a violar. Las tasas de violación empiezan a subir, se empiezan a disparar. Hombres que dicen, pues no pasa nada, tú puedes violar, no pasa nada. Entonces, la preocupación de las compañeras congoleñas con las que trabajamos es ese, ¿qué futuro, qué país estamos construyendo, ¿no?
el precio el legado que deja la impunidad va a marcar el futuro de todos los países, y en el caso de Congo, donde en el este se ha utilizado la violencia sexual sistemáticamente como un arma de guerra brutal, impune, ha quedado impune, y ahora civiles empiezan a violar. Bueno, yo creo, o sea, este caso creo que también es muy simbólico. De hecho, también se ha hecho un análisis de los militares y los soldados que han estado en Irak y han vuelto a Estados Unidos, donde la violación doméstica es mucho mayor en estas familias que en otras, ¿no? Yo creo que también hay una cuestión, y es que no solo, y un poco respondiendo a tu pregunta, no solo hay que trabajar con las mujeres, que por supuesto que sí, sino que hay que trabajar en las comunidades, ¿no? De nada sirve que una mujer al final acabe siendo protegida o que acaba diciéndolo, que si una cuestión no es solo decirlo, sino qué va a pasar después cuando a esta mujer se le diga, ¿no? De nada sirve que se proteja a ella en un momento concreto sin que después pueda hacer una vida, y una vida fructífera, y una vida como a todos nos gustaría, ¿no? Entonces, yo creo que en esto sí que tenemos un rol también las ONGs, y que hemos estado ejerciendo un rol, entre ellas también Intermonde, es hacer trabajo comunitario, ¿no? De educar a los hombres. También hay que ponerse en contexto, ¿no? No con esto voy a hacer una defensa de los hombres, pero sí que es verdad que normalmente los que se vean, me parece difícil entrar en este debate, ¿no? Pero ellos, la mayor parte de los que acaban muriendo en estos conflictos son los hombres, o sea, ellos acaban desapareciendo. De hecho, el 80% de los campos de refugiados desplazados son mujeres y niños, ¿no? Entonces, la mujer entra con un nuevo rol en la sociedad, rol que muchas veces se le vuelve a escapar de sus manos una vez que vuelve en contextos normales, y donde el hombre ha vivido todo un género desde muy pequeño, no ha sabido asimilar toda la violencia que ha ido ejerciendo, a la que ha sido sometido, muchas veces también víctima sexual, que también nos olvidamos muchas veces que también los niños han sido víctimas sexuales, han sido también niños soldados. Entonces, es decir, reagrupar todo ese contexto en el que de repente nos encontramos es un trabajo de comunidad y es un trabajo de familia. Y no de nada sirve solo trabajar con el proceso de empoderamiento de la mujer, sino también trabajamos con el proceso de empoderamiento del hombre. Es que todo esto me hace pensar en otro de los países que hoy han sido protagonistas aquí y al que se le presta muy poca atención, que es Ruanda. ¿Cómo explicar la situación en Ruanda, donde el 48% de los parlamentarios son parlamentarias, donde las leyes, o la mayoría de las leyes, están influidas por las mujeres, donde hay ministras, muchas? Sin embargo, volvemos a esa lucha de poder entre los hombres y las mujeres, que a pesar de ser un número tan alto de la población, y en este caso de Ruanda, del espectro político, no está cambiando. Como decía la señora Godelieve Mukasarasi, sigue habiendo miles de mujeres que después de 10, 12, 13 años del genocidio siguen sufriendo de las mismas enfermedades psicológicas, médicas, económicas. ¿Cómo es posible en un país donde el 48% de las personas que hacen las leyes son mujeres? Vamos a pasar a la última parte del programa, se nos acaba el tiempo, pero antes una confesión de partes. Yo creo que el mejor periodismo siempre va a ser el periodismo crítico, independientemente de lo dramático que se presente la realidad y la historia. Sin crítica no hay periodismo. Y la segunda declaración de principios de Radio Nela es que si hay algo a lo que hay que oponerse en el mundo de hoy, desde todos los sectores, incluidos los medios de comunicación, es a la indiferencia. Por eso no confundamos la crítica con la indiferencia. El no hacer nada significa realmente no solucionar nada. Siempre hay que hacer algo. Por eso que el gran mérito que tiene esta campaña en la cual ustedes participan es justamente atreverse, y yo me atrevería a decir, a tratar de transformar lo imposible en algo muy difícil. Pero a tratar de decir lo imposible no existe. Es difícil y muy difícil, pero hay que hacerlo. Entonces yo quisiera solicitarles encarecidamente que en estos últimos minutos, una por una y uno por uno, puedan haciendo un resumen de aquellas cosas que ustedes consideren que deberían ser los pasos que podrían encaminarse al término de esta campaña
para trazar un camino de esperanza y de futuro para todas esas mujeres que han sufrido y que son víctimas de violaciones y ultrajes. Profesor. Bueno, como jurista y abogado, mi recomendación voy a confinarla en este terreno. Yo estimo necesario llevar a cabo una campaña de información acerca de cuáles son los derechos que las víctimas de los crímenes sexuales, las víctimas de la violencia de género, cuáles son los derechos que las víctimas gozan, cómo poder remediar la violación a sus derechos, a la integridad física, a su integridad psíquica. Y bueno, y por otra parte, tratar de utilizar los mecanismos existentes a los fines de poder establecer acceso a la justicia, una reparación adecuada, pronta y justa, y obtener, satisfacer el derecho a la verdad. Paula San Pedro. Pues yo la verdad es que tendría tantísimos que no tendríamos tiempo, pero casi yo iría a uno mucho más general y mucho más que nos afecta a nosotros como mundo globalizado y mundo población en el norte y en el sur y en cualquier lado del hemisferio, ¿no? Y es que, por ejemplo, que estas charlas, que todo este trabajo, que no sea de mujeres para mujeres, que no sea solo enfocado en que nosotros como mujeres nos tenemos que sentir, ¿no? Que esto no sea un rollo feminista, que esto sea que de repente una violación contra cualquier persona se considere una violación contra una persona, contra un derecho humano, y que dejemos de pensar en si es una mujer o sea, que pongamos mujer-hombre al mismo nivel. Yo creo que para mí sería la máxima ambición que podemos hacer. Ley de Otaegui. Yo creo que hay un primer trabajo de concienciar que esto es una auténtica vergüenza colectiva, que hay una deuda histórica enorme con estas mujeres que siempre quedan relegadas a un segundo plano de cuando se abre un proceso o los acuerdos de paz, que hay que terminar con la banalización, que violar a una mujer durante un conflicto no es parte de la guerra casual. Y entonces, agarrando un poco a la esperanza, hay instrumentos, hay una Corte Penal Internacional con un Estatuto de Roma que tiene una perspectiva de género lograda gracias al trabajo de muchas organizaciones. Hay una resolución 1325 en Naciones Unidas que habla de la participación de las mujeres en la reconstrucción de un país. Y quizá para mí la fórmula, lo que falta a toda esta fórmula es voluntad política. Blanca Diego. Pues me queda poco que añadir, porque es un poco lo que... Como pues eres sí, la ¿no? última, ganaron terreno todos los anteriores. No, creo que lo que ha mencionado Leire también son un poco nuestros objetivos como colectivo también de periodistas, ¿no? Intentar con este acto también que más colegas se sumen, y yo creo que para nosotras ya es un poco un éxito haber podido traer a 2 periodistas de Congo hasta la sede de la Corte Penal. En cierto sentido lo que queremos es que más periodistas se vayan sumando, no solo europeos, ¿no? Ese es un gran reto también. Muchas gracias a ustedes que han participado en este programa y muchas gracias al público que nos ha acompañado tan pacientemente durante estos 40 minutos. Gracias. Bien. Muchísimas gracias por haber llegado aquí hasta Newsport, la sala de prensa del Parlamento Europeo. Nos acompañan en esta mesa Paula San Pedro, quien es responsable de Relaciones Institucionales para temas humanitarios en África de Intermón Oxfam Barcelona, Fabián Raimondo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Erasmus de Rotterdam, miembro consejero de la Corte Penal Internacional, y las periodistas de la Fundación Welcome Lola Mora Producciones, Blanca Diego y Leire Otaegui. Violencia en contra de las mujeres en situaciones de conflicto, fundamentalmente en el caso que nos atañe hoy, África, 3 países, Ruanda, Angola, el Congo. Y la campaña que se ha realizado
pide tres cosas mayores. Pide seguridad, justicia y compensación para las víctimas. ¿No es pedir un imposible? Profesor. Buenas tardes. Por cierto, no es un imposible, pero son tareas muy difíciles. Sobre todo porque en los países donde suceden estos crímenes no están dadas las condiciones para poder garantizar un remedio legal efectivo y positivo. Con esta cultura no siempre se adecúan a los idiomas y de que hay una serie de obstáculos que no siempre son tan fáciles de responder. Leire y Blanca, ustedes como periodistas y que han estado en el terreno, ¿no tienen la impresión, producto incluso de las palabras de la señora San Pedro, que faltan especialistas, que falta reorientación de las organizaciones no gubernamentales que se dedican a estas tareas, que a veces las organizaciones no gubernamentales internacionales, por muy loable que sea su actividad, están más preocupadas del tema asistencialista que de tratar los temas estructurales que realmente forman la prioridad de estos países? A mí me ha dado un poco la sensación, está claro que los retos después de un conflicto son enormes, son múltiples, como Paula acaba de decir, pero da la sensación, y tampoco lo digo como mal pensada, que la mujer no es prioridad, que como víctimas, con todo el mapa de víctimas que deja un conflicto, las mujeres víctimas de la violencia sexual no son una prioridad. Hablamos de desplazados, hablamos, como decía Paula, de agua, de carreteras, de infraestructuras, y se relega siempre a las mujeres violadas en el transcurso de estos conflictos como quizá un crimen de segunda categoría, ¿no? Es la sensación un poco que hemos recogido. ¿Pero no son la prioridad para los estados o no son la prioridad en general para las organizaciones que se dedican al tema? A todas las víctimas de violencia sexual. ¿Qué quiere decir usted cuando no están dadas las condiciones? Bueno, muchas veces las autoridades que se encuentran en el gobierno son los responsables o cómplices de estas propias violaciones, entonces no tienen ninguna voluntad de investigar y enjuiciar a los responsables. Y cuando tienen esa voluntad, muchas veces sucede que no cuentan con los recursos necesarios para poder investigar y enjuiciar esta enorme cantidad de crímenes y de personas responsables que se encuentran detrás. Paula San Pedro. Pues yo la verdad es que puedo contestar un poco más por la parte de seguridad. Nosotros como ONG humanitaria que estamos trabajando en países en conflicto, sí que nos encontramos con muchos casos de este tipo, pero primero es difícil dar respuesta a ellos por varias razones. Una, porque en muchas ocasiones este tipo de nosotros como organizaciones no tenemos las capacidades, ni los recursos, ni las personas adecuadas, ni asistencia médica, ni unos perfiles más psicológicos que puedan atender a este tipo de víctimas. Y además nos encontramos con una barrera de la que ya hemos estado hablando antes, que es un estigma, con lo cual ya es el primer obstáculo por el que nos dificulta acceder a las víctimas, y después por nuestra parte tampoco tenemos los recursos que se adecúen a las necesidades de estas mujeres. Pero cuando usted dice, nosotros como institución no tenemos las condiciones como para atender a las víctimas, pero si una organización, y perdone que yo vaya al meollo del asunto, si una organización como la suya, de trascendencia internacional, atiende a víctimas, yo supongo que lo que debería hacer es cambiar la orientación de la ayuda al desarrollo para poseer, sí, los especialistas que puedan atender a las víctimas. Es una cuestión, absolutamente de acuerdo, pero también es una cuestión de recursos limitados con necesidades múltiples. Nosotros como Oxfam, y sí que es verdad que somos reconocidos así en el mundo humanitario, nosotros damos asistencia de agua y sanidad. Sí que es verdad que atendemos, tenemos un perfil hacia el género específico, sí que respondemos de manera específica y atendemos a las necesidades de las mujeres, pero en lo que concierne al agua y saneamiento. Más allá de eso, en general en el mundo humanitario, tanto las ONGs que trabajamos en estas cuestiones de respuesta humanitaria en general como las agencias de Naciones Unidas, falta mucha más acción concreta para defender y para proteger a estas mujeres. Hay, por ejemplo, policy advisors o protection advisors, gente específica
pero no todas las agencias lo tienen, no siempre viene en el momento adecuado y no siempre se adecúan pues estamos hablando de culturas muy distintas, no siempre se adecúan. Para todos. Es un poco la sensación que, hablando con víctimas, hablando con gente que está trabajando de base sobre el terreno, es ese, ¿no? Ahora todo el dinero va para infraestructuras, ahora todo el dinero... Caso de Ruanda, 250.000 mujeres violadas a las que, con esa cifra, el trabajo que se ha hecho con ellas es poquísimo. Estamos hablando de 250.000 mujeres destrozadas. Entonces, a mí la sensación es que no son prioritarias. No son prioritarias. A mí me gustaría añadir una cosa tratando de responder a la pregunta que José Cepeda hacía ahora. Yo estoy ya cansada de escuchar el mismo discurso, creo que desde hace 10 años aproximadamente, sigo escuchando el mismo discurso en grandes organizaciones no gubernamentales. Hay un estigma, tenemos dificultades para acceder a las víctimas, tenemos recursos limitados, son viejos obstáculos. Creo que el mundo del desarrollo, creo que el mundo de las organizaciones se ha profesionalizado de tal manera que estos no pueden ser ya excusas. Para mí son excusas. ¿Y por qué lo digo? Porque el estigma, y en nuestra campaña lo decimos, ni hay tabú ni hay silencio. Y